Este hombre que tiembla y llora es Ricardo Moray, tras enterarse de la tragedia ocurrida en su propia casa, y que tuvo como protagonistas a su esposa y a sus 7 hijos, de los cuales él solo sabía que tenía 2. Los hechos registrados en este lugar estremecieron a Estados Unidos y pusieron de relieve la dinámica tóxica entre una mujer perturbada mentalmente y un esposo que se encerraba a fumar marihuana para no hacer contacto con una realidad que no le gustaba. Las consecuencias de todo las sufrieron los niños. Emma Moray nació en 1982 en Estados Unidos y fue la tercera de los hijos de la pareja conformada por Kevin y Sharon Moray. Vivían al sur del condado de Worcester en Massachusetts y criaron a Emma en la misma casa rural donde Kevin había pasado su infancia. Él trabajaba como mecánico de autos y se ocupaba de las reparaciones del hogar, mientras que Sharon era. Los Moray eran una familia de clase media conocida por todos, debido al espíritu sociable y alegre de los esposos, quienes se entretenían organizando barbacoas con otras familias del vecindario. En cuanto a Emma, sus allegados la describieron como una niña encantadora y feliz, además de hermosa. También era muy afortunada, pues sus hermanos mayores siempre tenían energía para jugar con ella al béisbol y al escondite. Espera, antes de todo, queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal, y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber. En un momento de este video, revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sí, Segamos durante su adolescencia, a finales de los años 90. Volvió muy consciente de su apariencia, siempre asegurándose de que su cabello estuviera bien arreglado y que sus uñas lucieran impecables. Era considerada una buena estudiante y una chica responsable y con metas. Poco antes de graduarse de secundaria, comenzó a trabajar en una cadena de comida rápida, donde conoció a Ricardo Rivera, un hombre 7 años mayor que ella. De la vida de Ricardo no se sabe prácticamente nada, excepto que tenía una hermana llamada Carolina y trabajaba en ese lugar de comida rápida, al cual llegó Emma, con quien pronto estableció una amistad. Y al poco tiempo comenzaron a salir. Aunque al principio la relación con Ricardo era amorosa y comprensiva, pronto se tornó en una dinámica de control y posesividad. El descubrimiento la sumió en una crisis, pues no quería asistir a su graduación, con el evidente embarazo que la avergonzaba. Sin embargo, una amiga la persuadió para que no se perdiera el evento. El 17 de julio de 2000, después de graduarse, dio a luz a su primera hija, a la que llamaron Carla. La familia, compuesta por Emma, Ricardo y su bebé, se mudó a la casa de los padres de ella. Aunque todo parecía marchar bien, en 2002, cuando la joven quedó embarazada nuevamente, la casa se volvió pequeña para albergar a otro niño. Entre 2002 y 2003, la joven familia se trasladó a la casa de la hermana de Ricardo, en Blackstone, Massachusetts, donde Emma dio la bienvenida a su segundo hijo Norberto. Al principio todo supuestamente marchaba de maravillas. Ella compartía en sus redes sociales momentos de felicidad familiar, desde fotografías de las fiestas de cumpleaños hasta publicaciones acerca del tiempo que pasaba cocinando para sus hijos. Los niños iban a la escuela y socializaban con otros chicos, presentándose como una familia normal y feliz. Sin embargo, tras la fachada de normalidad, su hogar se convirtió en un caos. Con el tiempo, la casa se transformó en una especie de vertedero de basura, del que nadie alrededor sospechaba, mientras los niños seguían asistiendo a la escuela sin que nadie se quejara de su apariencia. Sorprendentemente, Emma mantenía la ilusión publicando en redes sociales sobre sus rutinas diarias, como lavar los platos o preparar cenas deliciosas. Y muchos de sus seguidores la elogiaban por sus logros. Emma trabajaba como vendedora
en una tienda de artesanías en Whiteville. Pero a pesar de esta imagen pública, la realidad dentro de su hogar era completamente diferente. Con el tiempo, familiares y amigos comenzaron a notar un cambio en ella. De ser la joven coqueta y elegante que solía ser, pasó a vestir ropa holgada, lucir desarreglada y casi no salir de casa. Se aislaba cada vez más, una situación que su familia atribuía a la vergüenza por el desorden que reinaba en su hogar. Pero esa era la mínima parte de lo que en realidad ocurría entre las cuatro paredes de esa sucia y decadente vivienda. Había secretos ocultos de una gravedad inimaginable, los cuales finalmente salieron a la luz en septiembre de 2013. La aterradora verdad que Emma había estado ocultando fue descubierta por su vecina Beatrice Brown en una tarde cualquiera, cuando su hijo de 10 años decidió ir a jugar con el hijo de Emma. Al cabo de un rato de diversión, el niño llamó a su madre angustiado, pidiéndole ayuda para calmar a un bebé que no dejaba de llorar. Beatriz se sorprendió al escuchar que había un recién nacido en la casa, y preocupada, decidió acudir a ver qué estaba sucediendo. Al entrar a la vivienda de los Moray, Beatriz se encontró con un hedor insoportable que la golpeó de inmediato. Lo que vio en el interior era aterrador. La casa estaba en condiciones extremas de suciedad, completamente oscura, con sábanas y mantas cubriendo las ventanas. Montañas de basura, ratas, insectos y gusanos infestaban cada rincón, mientras la ropa y el excremento se acumulaban por todo el lugar. Siguiendo el llamado del niño, Beatriz se dirigió a la habitación donde supuestamente se encontraba el bebé que debía calmar. Lo que encontró allí fue dantesco. En lugar de un solo bebé, se topó con dos niñas, una de aproximadamente 5 meses y otra de 3 años. Esta revelación fue impactante para Beatriz, quien siempre había creído que Emma solo tenía 2 hijos, una niña de 13 años y un niño de 10 años. Las niñas estaban acostadas en camas separadas, lloraban y se mecían violentamente hacia adelante y hacia atrás, cubiertas de heces, aparentemente abandonadas. Beatriz, horrorizada por lo que había descubierto, comprendió que debía actuar de inmediato. Llamó al servicio de emergencias y describió al operador que en cada rincón de la casa había suciedad, en las paredes huellas de manos de bebé, excrementos, pañales sucios por montones con gusanos. Al recibir la denuncia de Beatriz, la policía de Blackstone acudió a la casa de los Moray. Curiosamente, esta visita no fue la primera. En 2006, la Agencia de Protección Infantil de Massachusetts ya había realizado una inspección en el hogar, tras recibir una queja sobre las deplorables condiciones de la vivienda. Sin embargo, en aquella ocasión supuestamente no encontraron indicios claros de abandono infantil y determinaron que no era necesario abrir un expediente. Por consiguiente, no hubo seguimiento y la situación se agravó sin que ninguna autoridad se hiciera presente para velar por los derechos de los menores. En esta segunda intervención, la situación fue diferente. La policía, alarmada por lo que presenció, notificó de inmediato al Departamento de Niños y Familias del Estado. Este organismo tomó la custodia no solo de los 2 pequeños, sino también del hijo de 10 años y de la hija de 13 años de Emma. Los resultados médicos revelaron que la niña de 3 años presentaba falta de masa muscular, lo que la hacía incapaz de mantenerse erguida sin apoyo. Además, era sensible a la luz. Por su parte, la bebé de 5 meses tenía la cabeza plana, como consecuencia de estar demasiado tiempo acostada. Lo más alarmante era que ninguna de las 2 pequeñas contaba con un registro de nacimiento, y ambas estaban gravemente desnutridas. Los pediatras informaron que los 2 hijos mayores presentaban infestaciones de gusanos en los oídos, y la acumulación de cera
era tal que los médicos no podían ver sus tímpanos. Cuando Emma fue informada de las lamentables condiciones de sus hijos y de las medidas para protegerlos, mostró una sorprendente falta de emoción. Concordaba con la decisión de que los niños no debían vivir en esas condiciones, pero no parecía preocuparse especialmente porque fueran retirados de su cuidado. En lo que parecía estar enfocada toda su atención era en que su gato había desaparecido. Días después de la primera intervención y tras realizar interrogatorios con los niños, la policía decidió que era necesaria una inspección más exhaustiva de la vivienda. Durante esta nueva inspección, los detectives hicieron un hallazgo espeluznante que superó todas las expectativas. En 2 armarios encontraron los restos óseos de 3 bebés. Uno de ellos estaba envuelto en pantalones de adultos con el cordón umbilical y la placenta todavía adheridos, lo que indicaba que justo tras el nacimiento fue introducido en esa ropa y abandonado en ese lugar. Los restos fueron llevados a la morgue para realizar los estudios pertinentes. Debido al avanzado estado de descomposición, los forenses enfrentaron un desafío significativo al intentar determinar el tiempo exacto de los fallecimientos. Un patólogo sugirió que los bebés probablemente habían estado sin vida durante semanas o incluso años. El informe forense reveló que uno de los bebés pudo haber nacido con vida, pero el médico no pudo confirmar esto de manera categórica debido a las condiciones del hallazgo y el estado de los restos. Cuando la policía le preguntó si había dado a luz a otros niños que no sobrevivieron, Emma inicialmente lo negó. Sin embargo, cuando le informaron que habían encontrado los restos óseos de un bebé, admitió que había dado a luz a ese bebé, pero que lamentablemente no respiraba después del parto en casa. En la grabación de la entrevista, dijo que al entrar en pánico y no saber qué hacer, había colocado el cuerpo del recién nacido en un armario del dormitorio. Horas después, en una segunda entrevista, los detectives le informaron que habían recuperado los restos óseos de 2 bebés más. Al principio afirmó que también habían nacido sin vida, pero después de que los investigadores insistieron, confesó que de esos 2, hubo una niña que había sobrevivido durante una semana antes de fallecer. Indicó que cuando fue a ver cómo estaba, la encontró azul y sin respirar. Cuando se le preguntó por qué no llamó a emergencias o intentó reanimar a la bebé, simplemente respondió que había tenido pánico. Emma explicó que había dado a luz a los bebés en secreto en la bañera, mientras su familia dormía, y admitió que se sentía atrapada y no sabía cómo salir de esa situación. Su temor a que Ricardo la abandonara si se enteraba de la existencia de más hijos la llevó a mantener en secreto cada embarazo y cada nacimiento, lo que a su vez exhibía la incapacidad de la mujer para buscar ayuda o enfrentar la situación de manera responsable. Tras los análisis de ADN, los resultados confirmaron que los 7 hijos eran de Emma y Ricardo. Ambos fueron arrestados. Él, por su parte, lucía bastante consternado y aseguró que no sabía que las 2 niñas eran sus hijas y desconocía que otros 3 habían fallecido y estaban ocultos en la casa. Sin embargo, para la policía había una parte de la historia que no tenía sentido, pues era casi imposible que él pudiera vivir en esa casa y compartir el dormitorio con Emma y no darse cuenta de que estuvo embarazada 5 veces. Tampoco creían que no supiera sobre la presencia de las otras 2 niñas en la casa hasta que su esposa le reveló que supuestamente las cuidaba. A pesar de eso, no podían probar que Ricardo supiera todo, y por eso a comienzo fue acusado solo de cargos por drogas, ya que durante la inspección en la casa los peritos descubrieron que el hombre cultivaba marihuana en el sótano. Emma enfrentó cargos que incluían asesinato en 2º grado, ocultación de una muerte fetal, agresión y agresión a un niño, causando lesiones importantes,
puesta en peligro imprudente de un niño, y 2 cargos de crueldad hacia los animales, relacionados con un gato y un perro, que fueron retirados de la casa por la Oficina de Control de Animales de la ciudad, Ponto. Tras salir a la luz todos los detalles de lo que se ocultaba en la Casa de los Horrores, como fue llamada por los medios, algunos vecinos de Emma compartieron sus testimonios sobre lo que habían observado a lo largo de los años. Una de las residentes comentó que nunca escuchó una queja importante, aunque recordó que una vez sus nietos se quejaron del mal olor que provenía de la casa de los Moray. Otra vecina lamentó no haber llamado a control animal después de haber visto un perro atado con una cuerda muy corta afuera de la vivienda. Y una empleada del correo mencionó que la casa siempre parecía sucia y que los niños a menudo desayunaban en el garaje. Otra mujer que vivía 2 casas de la residencia de los padres de Emma en Northbridge recordó conocer a la chica desde que era niña y se quedó sin palabras al enterarse de la situación. Según ella, Emma visitaba a menudo a su madre con sus 2 hijos mayores, pero nunca vio a ningún otro niño. Los empleados de la tienda donde trabajaba Emma dijeron que vendían artesanías y candelabros hechos a mano por ella, pero no la conocían bien, ni habían estado en su casa. Algunos advirtieron que había renunciado al empleo unas 2 semanas antes del macabro descubrimiento. Uno de los compañeros de trabajo de Ricardo contó algunas confidencias que le hizo sobre su hogar. Le dijo que tenía algunos problemas de higiene y de finanzas personales en casa, y que se sentía agobiado por la paternidad. Al parecer, según este testigo, Ricardo se refugiaba en el sótano de la casa donde se dedicaba a cultivar y consumir marihuana. Se presentaba al trabajo con ropa lavada de tintorería y mantenía un escritorio ordenado en el cual tenía fotografías de su esposa y sus 2 hijos mayores. El hombre señaló que Ricardo siempre dijo que no era capaz de dejar a su mujer y llevarse a los niños, pues no quería hacerle daño, ya que la amaba a pesar de todo. La casa de los Moray fue clausurada y declarada inhabitable debido a que estaba infestada de moscas, ratas, heces y hasta pañales usados apilados en montones de casi 1 metro de altura. El personal dedicado a inspeccionar materiales peligrosos trabajó incansablemente para descontaminar la propiedad, mientras seguían buscando con el temor de hacer otros hallazgos. La limpieza implicó no solo arduas horas de trabajo por parte de los expertos, sino que tuvo un costo de más de $25, los cuales debían ser cancelados por la hermana de Ricardo, quien era la propietaria. En diciembre de 2013, en una corte de Uxbridge, Emma, de 31 años, se declaró no culpable de todos los cargos. Aunque en un comienzo estaba detenida sin derecho a fianza, el juicio fijó una fianza de $1 millón. No fue sino 5 años después, en junio de 2018, que comenzó el juicio en contra de Emma, quien se mantuvo sin emociones excepto en una ocasión, cuando se mostraron fotografías de los restos de los bebés. Su equipo de defensa argumentó que los 3 bebés podrían haber nacido sin vida y no haber fallecido por negligencia de Emma. El fiscal, sin embargo, afirmó que los 5 hijos menores de la acusada fueron ignorados y abandonados, lo que finalmente provocó el deceso de 3 de ellos. En Kodama, durante el juicio, los fiscales sostuvieron que la mujer era una madre negligente que obligaba a sus hijos a vivir entre basura, animales muertos, pañales sucios y otras inmundicias. Agregaron que creían que uno de los bebés había nacido vivo y falleció después de que la mujer no buscó la atención médica que necesitaba. Refirieron que luego de mudarse a la casa, en algún momento, Emma quedó embarazada por 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y última vez. Todas esas gestaciones culminaron en partos en su propia casa, ya que nadie sabía que estaba embarazada, pues escondía su abultado vientre debajo de la ropa holgada. Durante el proceso, se presentaron testimonios desgarradores sobre el estado de la casa y la negligencia hacia los niños. Resultó conmovedor escuchar lo que dijeron los médicos que evaluaron a los pequeños,
los trabajadores sociales y la vecina que hizo en Purnima vecina. Beatriz subió al estrado para describir lo que vio. Dijo que a donde quiera que miraba, había suciedad. En las paredes había pequeñas huellas de manos de bebé, y heces, pañales sucios y biberones con gusanos dentro. Luego de estas declaraciones, los fiscales narraron cómo la policía encontró los restos de los bebés en los armarios. Cerca de uno de ellos había un perro muerto en una bolsa y un segundo bebé fallecido con pañales y completamente vestido. También reprodujeron en la sala del tribunal las grabaciones del interrogatorio realizado a Emma, en el cual ella admitía que una niña había nacido con vida, pero había fallecido poco después, y ella sintió pánico de llamar a las autoridades. Sus abogados defensores plantearon la enfermedad mental de Emma como defensa, y los expertos llamados a testificar por la defensa dijeron que la mujer tenía un trastorno de personalidad que le impedía comprender la gravedad de las condiciones del hogar. La psicóloga forense testificó que Emma había sido abusada emocionalmente por Ricardo y que realmente creía que estaba criando a sus hijos lo mejor que podía, los amaba y cuidaba, y pensaba que era una buena madre para ellos. Los abogados refirieron que aunque el hogar de los Moray era un ambiente insalubre para sus hijos, no creían que las acciones de Emma cumplieran con los requisitos de un cargo de asesinato. Advirtieron que la fiscalía no había podido probar que ella podría haber tomado alguna acción para salvar la vida de la niña. Señalaron que la vida de Emma comenzó a desmoronarse aproximadamente 3 años antes de los hechos, cuando en secreto dio a luz a su tercer hijo en su casa. Su pareja Ricardo insistía firmemente en no tener más hijos debido a apuros económicos, lo que afectó psicológicamente a Emma porque recaía sobre sus hombros la responsabilidad de no embarazarse. Pero su esposo no tomaba ningún tipo de medida. La defensa argumentó que desde el nacimiento de uno de sus hijos, Emma comenzó a mostrar cambios irreversibles en su comportamiento, posiblemente debido a una depresión posparto severa. Esto la llevó a esconder sus embarazos y mantener a sus bebés en secreto, temiendo que Ricardo los descubriera. Además, vivía aterrorizada ante la idea de que alguien más supiera de la existencia de sus hijos menores. Según el abogado de Emma, ella se encontraba atrapada en una pesadilla de la cual no podía escapar, viviendo constantemente con miedo. Aunque la fiscalía aseguró que Emma sabía lo que estaba haciendo y había llevado una vida de secreto y engaño, siendo la causante del fallecimiento de los bebés, la jueza Janet Quinton Walker comentó que no había pruebas suficientes para demostrar que algunos de los bebés nacieron vivos. Asimismo, dictaminó que si bien el deceso de uno de los bebés fue sin sentido y trágico, la fiscalía no había podido probar que Emma lo había causado, por lo que fue absuelta del cargo de asesinato en segundo grado. También fue declarada no culpable de 2 cargos de poner en peligro imprudente a un niño relacionados con sus hijos mayores de 13 y 10 años. Sin embargo, fue hallada culpable de 2 cargos de crueldad animal y 2 cargos de asalto y agresión a un niño que involucraban a las niñas de 3 años y de 5 meses. La jueza señaló que en este caso no había nada que fuera normal, pues se trataba de sus hijos, los más vulnerables, que no tenían forma de defenderse o protegerse. Finalmente, en julio de 2018, Emma Moray, de 36 años, fue sentenciada a 8 años de prisión. Cuando recibió su sentencia, ya había pasado casi 5 años en prisión, por lo que tendría que cumplir al menos 2 o 3 años más antes de poder optar a la libertad condicional. Esta libertad condicional, que se extendía por 5 años, incluía la obligación de buscar tratamiento de salud mental y mantenerse alejada de niños menores de 10 años.
3 meses después, el 29 de octubre de 2018, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Ricardo Rivera, de 42 años, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo asalto y agresión a un niño, con lesiones sustanciales. 2 cargos de poner en peligro imprudente a un niño, 2 cargos de crueldad animal y un cargo de posesión para distribuir una sustancia de clase D, aunque su abogado presentó una moción en agosto de 2015 para desestimar los cargos, ya que supuestamente nunca tuvo la custodia de los 2 niños descuidados que se encontraban en la casa. Los fiscales se opusieron y dijeron que él era el padre de los niños. Según la oficina del fiscal del distrito de Worcester, la jueza lo condenó a 3 años y medio por el cargo de agresión, dándole crédito por 1.642 días de cárcel ya cumplidos. Por el cargo de poner en peligro imprudente a un niño, fue sentenciado a 4 años en la casa correccional, que se cumplirían a partir de la sentencia anterior, con crédito por los 136 días ya cumplidos. Por los cargos restantes, fue condenado a 3 años de libertad condicional, con las condiciones de no tener contactos sin supervisión con niños menores de 10 años, cumplir con todos los planes de servicio del Departamento de Niños y Familias, así como las órdenes del Tribunal Testamentario. Los datos más recientes en torno al caso indicaron que a finales de 2023, los 2 hijos mayores de la pareja, quienes para el momento de los hechos tenían 13 y 10 años, quedaron bajo la tutela de la familia de Ricardo. Emma había salido en libertad para el momento en el que terminamos la investigación para este video. En cuanto a las niñas pequeñas y desnutridas halladas con vida, pero en condiciones muy precarias, la información que trascendió es que al comienzo fueron a varios hogares de acogida. La que en ese momento tenía 3 años, a quien las autoridades llamaron Laura, evolucionó favorablemente. El caso de Emma Moray dejó una marca indeleble en la comunidad donde residía la familia y generó un debate nacional sobre la negligencia infantil y la salud mental, pues si bien ella no buscó asistencia para sus hijos, su esposo tampoco gestionó ayuda para ella ni para los chicos, aunque los síntomas eran evidentes. Lo ocurrido sirvió como campanazo de alerta sobre la necesidad de atender a tiempo este tipo de situaciones antes de que las circunstancias se vuelvan catastróficas. Luego de este hecho, las autoridades locales y estatales revisaron sus procedimientos relacionados con la protección de los niños y las familias para asegurarse de que hechos similares no volvieran a ocurrir. En este caso, destacó también la necesidad de un apoyo comunitario más robusto y de una atención efectiva a las señales de alerta, pues en el hogar de los Moray, la intervención llegó demasiado tarde para evitar esta tragedia. Para más video, suscríbete y dale a la campanita. Se despide vuestro cazador criminalista.